Comunidad Educativa Salesiana San José y mi grupo está conformado por Camila Rodríguez, Camila Franco y Michelle Macías. Nuestro tema es el carbono y vamos a hablar sobre los subtemas que son la historia del carbono, qué es el carbono, la abundancia y obtención del carbono, aplicaciones del carbono, cómo convertir el lápiz en diamante, características del carbono, compuestos orgánicos, propiedades físicas, ciclo del carbono, beneficios del carbono en el cuerpo humano y también las precauciones que debemos tener con el carbono. ¿Qué es el carbono? El carbón proviene del latín carbonis, que fue descubierto en la prehistoria del año de 3750 a.C. Ya era conocido en la antigüedad en la que se manufacturaba mediante la combustión incompleta de materiales orgánicos. Newton, en 1704, intuyó que el diamante podía ser combustible, pero no se consiguió quemar un diamante hasta el año de 1772, en que Lavoisier demostró que la reacción de combustible se producía el CO2. En 1797, Tennant demostró que el diamante era carbono puro. El isótopo más común del carbono es de 12. En 1961, este isótopo se eligió para reemplazar al isótopo oxígeno -16 como base de los pesos atómicos y se le asignó un peso atómico de 12. Los primeros compuestos de carbono se identificaron en la materia viva a principios del siglo XIX y por ello el estudio de los compuestos de carbono se llamó química orgánica. sobre qué es el carbono. El carbono es un elemento muy abundante en la Tierra. Se lo encuentra en la tabla periódica, se lo representa con la letra C, su número atómico es el 6 y su masa es 12,01. Es un metal y un tetravalente. Es sólido a temperatura ambiente. Se lo encuentra en la Tierra en 0,02% y en los seres vivos en un 0,18%. El carbono tiene un número atómico de 6, lo que significa que tiene 6 protones en el núcleo y 6 electrones en la corteza, que se distribuyen en 2 electrones en la corteza de aquí adentro y 4 electrones en la capa externa. Ya. El carbono tiene 3 enlaces que se dividen en enlace simple, que es la manera más sencilla en la que el carbono comparte sus 4 electrones. Un ejemplo simple sería el metano. El otro enlace es el doble, que es el carbono que no tiene por qué formar los 4 elementos con 4 átomos distintos. Puede darse el caso de que 2 de estos enlaces lo formen con un mismo átomo. Hablamos entonces de un enlace doble. Un ejemplo más simple de esto es el etileno o eteno. El otro enlace es el triple, que puede que el carbono forme 3 enlaces con un mismo átomo y el cuarto con un átomo distinto. Un ejemplo de esto sería el acetileno. Abundancia y extracción. El carbono no se creó durante el Big Bang porque hubiera necesitado el triple de colisión de partículas alfas, núcleos atómicos de helio, y el universo se expandió y enfrió demasiado rápido para que la probabilidad de que ello aconteciera fuera significativa. Donde sí ocurre este proceso es en el interior de las estrellas, en la fase RH, rama horizontal, donde este elemento es abundante, encontrándose además en otros cuerpos celestes como los cometas, en las atmósferas de otros planetas. Algunos meteoritos contienen diamantes microscópicos que se forman cuando el sistema solar era aún un disco protoplanetario. En combinaciones con otros elementos, el carbono se encuentra en la atmósfera terrestre y disuelto en agua y acompañado de menores cantidades de calcio, magnesio e hierro, formando enormes masas rocosas, caliza, dolomita, mármol, entre otras. El grafito se encuentra en grandes cantidades: Rusia, Estados Unidos, México, Groenlandia y la India. Los diamantes naturales se encuentran asociados a rocas volcánicas, kimberlita y lamproita. Los mayores depósitos de diamantes se encuentran en el África, Sudáfrica, Namibia, Botsuana, República del Congo y Sierra Leona. Existen además depósitos importantes en Canadá, Rusia, Brasil y Australia. Hablar sobre las aplicaciones del carbono. El principal uso industrial del carbono es como un componente de hidrocarburos, especialmente en los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son el petróleo y el gas natural. El petróleo se obtiene a través de la destilación de las refinerías, de las gasolinerías y aceites.
siendo además la materia prima empleada en la obtención de plásticos. El gas natural se está imponiendo como fuente de energía por su combustión más limpia. Otros usos son: el grafito se combina con arcilla para fabricar las minas de los lápices. Además, se utiliza como aditivo en lubricantes. Las pinturas antirradar utilizadas en el camuflaje de vehículos y aviones militares están basadas igualmente en el grafito. El diamante es transparente y muy duro. En su formación, cada átomo de carbono está unido de forma compacta a otros 4 átomos. Se originan con temperaturas y presiones altas en el interior de la Tierra. Se emplea para la construcción de joyas y como material de corte aprovechando su dureza. ¿Cómo convertir el lápiz en carbono? El grafito y los diamantes son dos formas alotrópicas del mismo elemento químico, el carbono. Lo único que separa al frágil material que forma la mina de los lápices de la piedra más dura del planeta. Son ciclos sometidos a presiones altísimas. Investigadores de Stanford han descubierto un atajo para convertir grafito en diamantes sin maquinarias. El equipo de Stanford no está buscando crear diamantes, sino desarrollar una alternativa eficaz al silicio para su uso en electrónica. Los investigadores estaban probando con capas finas de grafito sobre una película de platino. Al aplicar una pequeña cantidad de hidrógeno sobre el conjunto, descubrieron que el grafito entra en una reacción en cadena en la que su composición molecular se reajusta hasta convertirse en diamante. Evidentemente no estamos hablando de diamantes de joyería, sino de materiales con las mismas propiedades, ideal para los usos industriales. Aunque el proceso requiere de cierta cantidad de platino, es lo bastante sencillo como para suponer una buena alternativa a los sistemas tradicionales de cobertura con diamante. Características del carbono. Si bien a temperatura ambiente el carbono es sólido, puede sublimarse al pasar de los 3600 grados centígrados de temperatura y pasar a estado gaseoso. En la naturaleza se presentan 6 formas de alótropos, que son el carbono amorfo, grafito, el diamante, fullerenos, nanotubos y carbinos. El carbono amorfo. Como el hollín o la mayoría de los carbonos, el elemento puro aparece sin una estructura determinada. El grafito, negro, opaco y blando, tiene la propiedad de manchar, por lo que se usa como relleno en los lápices de madera. El diamante y el grafito contienen los mismos átomos de carbono, pero una estructura distinta. Así que tienen propiedades diferentes, pero el diamante es una piedra preciosa, transparente y tremendamente dura. Fullerenos. Descubiertos a mediados de los 80, se trata de 60 átomos de carbono, estructurados ya no hexagonalmente como acostumbra, sino hectagonal o pentagonalmente. Eso le confiere a una apariencia esférica como un balón de fútbol. Los nanotubos, uno de los primeros productos de la industria nanotecnológica, no es más que las láminas de un grafito, enrolladas cilíndricamente y rematadas en sus extremos por hemisferios de carbono. Y los carbinos, uno de los productos industriales más potentes de las últimas décadas, consiste en un átomo de carbono, un hecho equivalente y eléctricamente neutro. Compuestos inorgánicos. El más importante óxido de carbono es el dióxido de carbono, CO2, un componente minoritario de la atmósfera terrestre, del orden del 0,04% en peso, producido y usado por los seres vivos. En el agua forma trazas de ácido carbónico, H2CO3. Las burbujas de muchos refrescos, pero, al igual que otros compuestos similares, es inestable, aunque a través de él se producen iones de carbonatos estables por resonancia. Algunos minerales importantes, como la calcita, son carbonatos. Los otros óxidos son el monóxido de carbono, CO, y el más raro subóxido de carbono, C3O2. El monóxido se forma durante la combustión incompleta de materiales orgánicas y es incoloro e inodoro, dado que la molécula de CO contiene un enlace triple. Es muy polar, por lo que se manifiesta una acusada tendencia a unirse a la hemoglobina, formando un nuevo compuesto muy peligroso denominado carboxihemoglobina, impidiéndoselo al oxígeno, por lo que se dice que es un asfixiante de sustitución. El ion cianuro, CN, tiene una estructura similar y se comporta. Propiedades físicas.
Estado de la materia sólido, no magnético. Punto de fusión 3823 K, diamante 3800 K, grafito. Punto de ebullición 5100 K, grafito. Entalpía de vaporización 711 kJ moles, grafito sublima. Entalpía de fusión 105 kJ moles, grafito sublima. Presión de vapor PA, velocidad del sonido 18,350 metros sobre segundos, diamante. El ciclo del carbono se encuentra dividido en dos fases, el ciclo biológico y el ciclo biogeoquímico. El ciclo biológico, mediante la fotosíntesis, el carbono es retenido y mediante la respiración liberado. Los animales y las plantas utilizan los carbohidratos en el proceso de respiración, usando la energía contenida en los carbohidratos y emitiendo CO2. Junto con la exposición química, forma de respiración de las bacterias y hongos, la respiración devuelve el carbono biológicamente fijado en los reservatorios terrestres, los tejidos de biota, el suelo, la turba, la atmósfera en general. Las ecuaciones químicas que rigen estos dos procesos son la fotosíntesis, que aquí está su fórmula, y la respiración. Ya. La otra fase es el ciclo biogeoquímico, que controla las transferencias del CO2 entre la biosfera y los demás subsistemas. La atmósfera y el hidrósuelo lo intercambian por difusión directa. Beneficios del carbono en el cuerpo humano. A través de los alimentos ingerimos hidratos de carbono, cuya principal función es la energética, puesto que nos aportan de un 55-60% de la energía total, y sobre todo que es la forma de alimentación más sencilla de obtener. Es importante que tenemos una reserva circulante de esta energía, por si en un momento dado necesitamos un aporte extra, que es la glucemia basal en la sangre, que no deja de ser eso y es una reserva de glucosa en sangre. Además, tienen otras funciones que no son energéticas y podemos resumir. Una función estructural de algunos azúcares poco usuales como fucosa, manosa, ácido siálico en la membrana celular, aunque sea en pequeñas cantidades, pero muy importante, ya que los fenómenos de reconocimiento celular, por lo que existen, entre otras cosas, los distintos grupos sanguíneos se deben a la presencia de estos azúcares en la membrana. Precauciones. El carbono puro tiene una toxicidad extremadamente baja para los humanos y puede ser manejado e incluso ingerido de forma segura en forma de grafito o carboncillo. Es resistente a la disolución química y ataque químico, incluso en los contenidos adicificados del tracto digestivo. Esto resulta que una vez que entra a los tejidos corporales, lo más probable es que permanezcan allí en forma indefinida. El negro de carbón fue probablemente el primer pigmento en ser usado para hacer tatuajes, y se encontró que Otzi, el hombre de hielo, tenía tatuajes hechos con carbón, que sobrevivieron durante toda su vida y 5.200 años después. Sin embargo, la inhalación en grandes cantidades de polvo de carbón u holguín, negro de carbón, puede ser peligroso al irritar los tejidos del pulmón y causar una enfermedad conocida como neumoconiosis de los mineros del carbón. De forma similar, el polvo de diamante usado como abrasivo puede ser dañino si se ingiere o inhala. También las micropartículas de carbón producidas por los gases de escape de los motores de diésel pueden ser efectos dañinos para los pulmones.